Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido nuevamente a este estudio. Bienvenidos a la Iglesia de Cristo. Vamos a continuar el día de hoy con la serie, con el tema La organización de la Iglesia. El texto principal se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. Cuando hablamos de una organización de la iglesia, primeramente tenemos que decir que Dios es Dios de orden. Esta verdad la vemos reflejada en todo lo que Dios ha creado. Tanto en los cielos como en la tierra, Dios estableció orden en cada cosa. La Biblia nos muestra que en la misma deidad hay orden. Dios el Padre es la cabeza de Cristo, según 1 Corintios 11:3. Y Cristo es la cabeza de todo principado, poder y autoridad. En la creación, Dios sujetó todas las cosas al hombre. Los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias de la tierra, y toda planta y todo árbol. En el hogar, el hombre es la cabeza de la mujer, y los hijos están sujetos a los padres. La iglesia no es la excepción al orden de Dios. En la iglesia, Cristo es la cabeza. Pero además, Cristo mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que éstos gobernaran la iglesia y la edificaran. Como dice el texto principal, cuando hay anarquía y desorden en la iglesia, todo se convierte en un caos. La iglesia en su edad temprana no contaba con la guía escrita del Nuevo Testamento como la iglesia de hoy. Por lo tanto, la presencia de los apóstoles fue fundamental, ya que estos se encargaron de poner el fundamento sobre el cual la iglesia del Señor está edificada. Los apóstoles colocaron el fundamento que es Cristo mismo. Eso lo podemos ver en los siguientes versículos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2, 19 y 20. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. 1 Corintios 3:10. La era apostólica fue un periodo muy importante en el desarrollo de la iglesia. Sin embargo, en la Biblia no encontramos ningún indicio de que existiera algo llamado sucesión apostólica. Es decir, que no tenemos fundamento bíblico para creer que después de los apóstoles del primer siglo, es decir, los 12 y Pablo, hubo más apóstoles o que hoy en día puedan existir apóstoles en el sentido estricto de la palabra del contexto del primer siglo. Si tienes algo de duda acerca de este tema, en la descripción te vamos a dejar un enlace para que puedas ir a ver acerca del apostolado bíblico que se encuentra en este mismo canal. La organización de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la organización de la iglesia de hoy en día según la Biblia? La Biblia dice que los apóstoles y los profetas tuvieron la misión vital de colocar el fundamento sobre el cual está edificada la iglesia. Pero, como Pablo escribió, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero otro edifica encima. Es decir, otros harían el trabajo de edificar encima de ese fundamento que los apóstoles pusieron. La Biblia también enseña que además de los apóstoles y los profetas, Cristo también constituyó
evangelistas, pastores y maestros. Cuando revisamos la historia del primer siglo, notamos un patrón muy común que los apóstoles, en este caso Pablo, cada vez que establecía una iglesia en cualquier lugar, él seguía un patrón que podemos ver en los siguientes versículos. Estableciendo ancianos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 14:23. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito 1:5. En estos versículos hemos encontrado un término muy importante que representa la autoridad establecida en la iglesia, y es la palabra ancianos, del griego presbíteros. Entonces, hay un detalle importante que debemos de señalar. Cuando hablamos de los ancianos, de los obispos, que es otro término importante que aparece en la Biblia, que hace referencia al mismo cargo, o también la palabra pastores, un detalle importante que no debemos pasar por alto es que este término nunca está en singular cuando se refiere a la autoridad o a las autoridades que gobiernan la iglesia. La palabra ancianos denota un plural de hombres y hombres, porque también has de notar que este término no incluye al género femenino. Aunque es muy común en las numerosas denominaciones llamarle pastor al hombre que está al frente de la obra, esto no es del todo correcto. El pastorado, el obispado o el ancianato en la Biblia siempre se menciona en un plural. Otro error muy común que vemos en las denominaciones es el de llamarle pastores, tanto al hombre que dirige la obra como a su esposa. Es decir, los pastores de X o Y congregación son el hermano fulano de tal y su esposa. Es decir, que automáticamente se cree que la esposa del pastor es la pastora automáticamente. Este es un error muy común, ¿verdad?, que solemos ver en las diferentes denominaciones, pero aunque es común, no es bíblico y por lo tanto no es correcto. Y un error más grave aún es cuando vemos que es una sola persona quien dirige la X o Y congregación y esa persona es mujer, ¿verdad? Y a esa mujer se le llama pastora. Esto es algo que no está de acuerdo con las escrituras, pero eso es un tema que se ubica por lo general en el tema del rol de la mujer en la iglesia, que también le vamos a dejar el enlace aquí porque ese tema ya lo hemos tocado en otro video, el papel de la mujer o el rol de la mujer en la iglesia. Bien, en el siguiente pasaje entonces vamos a comprobar algo acerca de lo que estamos hablando. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Primera de Timoteo 3, 1-7. En estos versículos y en el paralelo que se encuentra en la epístola a Tito, podemos ver los requisitos para ser obispo o anciano, en los cuales podemos deducir que solamente los hombres podían ocupar este cargo. Y como hemos dicho anteriormente, cada vez que en la Biblia se menciona a los ancianos de la iglesia, el término está en plural. Por lo que entendemos que en cada iglesia o en cada congregación de la iglesia del Señor había más de un anciano, pastor u obispo que estaba a cargo.
Sí, por ejemplo, lo podemos comprobar en Filipenses capítulo 1 y el versículo 1 lee lo que dice. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Filipenses 1:1. ¿Cuál es la función del anciano, pastor u obispo en la congregación? Según la Biblia, los ancianos debían apacentar las ovejas del Señor, cuidar de la iglesia de Dios, exhortar a la iglesia con sana enseñanza. Esto implica cuidar también de la doctrina que ellos habían recibido, gobernar la iglesia, predicar y enseñar, ser ejemplo de la grey. Y por supuesto, las iglesias están en el deber de obedecer a sus pastores, sujetarse a ellos, imitar su fe, honrarles y en algunos casos, cuando es posible, la iglesia también está en el deber de ayudar a sus pastores con su sostenimiento. El diaconado. El diaconado es un ministerio de suma importancia en la iglesia del Señor. La palabra diácono hace referencia a alguien que ministra o sirve con prontitud y diligencia. En la iglesia del primer siglo, los diáconos estaban a cargo de cuidar de los pobres y administrar el recurso que estaba destinado para ese fin. Un ejemplo de la designación de diáconos la encontramos en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6. Si tienes tiempo para ir allá, puedes hacerlo. Los diáconos tienen que ser hombres que cumplan algunos requisitos delante de Dios para ejercer el cargo. Pablo menciona estos requisitos y son muy parecidos a los que debían llenar los ancianos. En el caso del diaconado, la Biblia pareciera indicar que sí hay lugar para las mujeres en este cargo, aunque algunos pues también debaten este punto, ¿verdad? Evangelistas. El término evangelista literalmente hace referencia a uno que ha recibido el llamado vocacional de Dios para proclamar las buenas noticias del Evangelio. En este sentido, el libro de los Hechos nos presenta a Felipe, uno de los 7 diáconos, como Felipe el evangelista, por esa maravillosa labor de llevar las buenas noticias del Evangelio a otras personas. La Biblia también menciona que Timoteo y Tito cumplieron función de evangelistas y ellos tuvieron la misión de establecer ancianos en Éfeso y Creta, respectivamente. Es decir, una vez que ellos edificaron una iglesia sólida que podía sostenerse con hombres aptos y capacitados para velar por ella, el evangelista podía continuar su misión de llevar el evangelio a otras partes del mundo, estableciendo iglesias y nombrando ancianos que pudieran velar por ellas. En tanto se completaba la labor del evangelista de edificar la iglesia, eran ellos mismos quienes debían velar por la grey, apacentarla y cuidar de ella, hasta que una vez madura la iglesia, ellos pudieran continuar con su misión evangelística. Entonces, los evangelistas deben permanecer en una congregación todo el tiempo que sea necesario hasta que la iglesia haya crecido y madurado, hasta que haya hombres fieles que sean idóneos para cuidar de la iglesia. Una pregunta bien interesante sería, de no haber candidatos para el obispado, es decir, de no haber hombres capacitados en la congregación para ocupar el cargo de ancianos, ¿cuáles son las directrices que hay que seguir? En caso de no haber candidatos para el obispado, en la Biblia encontramos algunas directrices que se deben seguir. Primera de Corintios 15, 16 al 17 dice: Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Primera de Corintios 16, 15 y 16. Entonces, los nuevos miembros de la congregación deben sujetarse a los hermanos más maduros,
que por lo general estos hermanos más maduros suelen ser aquellos hermanos que tienen más tiempo de pertenecer a la congregación, y incluso a veces estos hermanos más maduros son aquellos que se dedican más tiempo al servicio y al trabajo en la congregación. Entonces es muy común ver que algunas congregaciones, por diferentes razones, todavía no están bien organizadas. Es decir, con un consejo de ancianos, con un obispado, con un diaconado bien establecido. Es muy común ver que algunas congregaciones aún no han llegado a esa madurez. En estos casos es normal o es común ver a un solo hombre a cargo. Por lo general, este hombre está siendo ayudado por otros colaboradores. Este hombre por lo general siempre es el evangelista que estableció esa congregación. Y pues él, en compañía de sus colaboradores, está procurando edificar y cuidar la congregación hasta que alcance su madurez y hasta encontrar los candidatos idóneos para el establecimiento del ancianato, del obispado o del pastorado. Entonces, esto es muy común, por eso es que a veces vemos que es un solo hombre el que está a cargo de alguna congregación, y a ese hombre, que por lo general es el evangelista que le estableció, a ese hombre comúnmente se le suele llamar el pastor o el ministro encargado o el líder, ¿verdad?, de esa congregación, que está cumpliendo en todo caso la función de ministro, de pastor, de apacentar a la grey mientras salen esos, mientras aparecen esos hombres idóneos, mientras crecen, mientras se preparan, mientras se maduran esos hombres idóneos para ocupar estos puestos o estos cargos. Por lo general hay congregaciones en las que hay administradores, que es otro término bien bíblico, ¿verdad? De hombres que administran la gracia de Dios, como dice San Pedro, administran los bienes, los recursos, y otros hombres que están a cargos, a quienes se les llama ministros, ¿verdad? O siervos, o hasta líderes también se les llama en algunas congregaciones. Muy bien, esperamos, hermanos, haber podido cubrir algo acerca de este tema tan importante para todos, que pertenece a este tópico de la Iglesia de Cristo, y muchas gracias por estar siempre con nosotros. Que Dios les bendiga hoy y siempre.